Te doy la bienvenida a esta quinta semana, ya vamos por la semana 5 de Vida 100 al cuadrado. Me hace mucha ilusión estar aquí de nuevo contigo porque precisamente hoy vamos a tratar acerca de códigos bíblicos y vamos a empezar a tratar todo el tema de la espiritualidad. Muchas personas piensan, incluso yo incluido, tendía a pensar que existen dos cosas en la vida. Existe la materia y existe por otro lado la espiritualidad. Y la gente que es muy espiritual normalmente no le va muy bien en la materia, y la gente que le va muy bien en la materia normalmente no le va muy bien en el plano emocional o en el plano espiritual. Pero estaba completamente equivocado. Es más, según la Cábala y según todo lo que he estado investigando durante estos más de 15 años, lo que he descubierto es algo completamente contrario a lo que pensaba. Es decir, la única manera, y quiero que te apuntes esta frase, la única manera de ser exitoso en el plano espiritual es también siendo exitoso en la materia. Y la única manera de ser exitoso en la materia es también siendo o teniendo unos ciertos resultados en el mundo espiritual. Esto es algo que cambió por completo mis esquemas y esto es lo que te voy a estar explicando en esta semana 5, porque es muy importante que empecemos a trabajar nuestro mundo interior, porque ya hemos ganado la confianza, ya tenemos herramientas, sabemos principios, dinámicas financieras incluso, estrategias, pero ahora nos falta tener la vibración. Todo en el universo es energía, todo en el universo es vibración. Y un secreto que muy poca gente conoce es que lo que te hace magnético, lo que te hace generar casualidades, lo que nosotros llamamos la ley de atracción, la famosa ley de atracción, convertirte en un imán para oportunidades, para situaciones, convertirte en esa clase de persona que atrae lo que él quiere. Para eso se requiere de vibración, se requiere de energía, y esto es lo que vamos a estar trabajando en esta semana número 5 y sobre todo en la semana número 6, porque vamos dirigidos hacia eso, hacia convertirnos en un imán de oportunidades, una persona que atrae, alguien al que cuando alguien quiere hacer un negocio, piensan rápidamente en ti, al que alguien cuando quiere hacer algo piensa rápidamente en ti porque les gusta tu vibración, les gusta cómo eres. Quiero decirte un secreto, ¿sabías que hoy vamos a estar hablando en esta sección de la Biblia y vamos a estar hablando de secretos del Antiguo Testamento? ¿Sabías que Jesús fue uno de los primeros grandes líderes que movió a gran parte de la humanidad? De hecho, es la religión con mayor número de creyentes en la actualidad. Y eso lo hizo solo una persona. Obviamente, con todo un trabajo detrás y hay mucha historia allí, pero lo que quiero decirte es que la vibración de Jesús aún se siente hoy en día. Es la misma vibración, es una vibración muy parecida a la que podría ser, por ejemplo, la de Martin Luther King, la de Gandhi o la de cualquier gran líder. Los grandes líderes vibraban en amor incondicional hacia su gente, en amor por lo que defienden, por la idea que buscan. Recuerda que nosotros estamos aprendiendo la ciencia de ser líderes y ser un líder en realidad tiene mucho que ver con una persona metafísica o con un profeta, porque un líder es en cierta manera un profeta, es una persona que ve algo que aún no existe, que aún no está creado, pero que se va a crear, pero que él mismo lo va a crear porque él es un creador. Entonces, el líder y el profeta hacen lo mismo, profetizan, viven una realidad que no es la que vivimos todos. Y esto es lo que tienes que empezar a hacer. Decía Oprah, cuando nació en una familia completamente desestructurada, cuando la violaron a los 14 años, tuvo un hijo a los 16 y básicamente ella estaba condenada a vivir una vida mediocre o de pobreza, pero ella nunca lo aceptó. Decía Jennifer López que cuando era muy pequeñita, ella bailaba en su casa y hacía conciertos porque sabía que iba a ser una gran cantante y nadie en su familia lo había sido, ni nadie le había regalado nada. Lo mismo pasaba con Beyoncé y lo mismo pasaba con Lady Gaga, la cual se vestía de diva y hacía conciertos sabiendo o con esa pequeña intuición que tienen los líderes de saber que esto que estoy viviendo, yo pertenezco a otro lugar, la realidad que yo quiero aún no está aquí. Y esto es lo que quiero que empieces a hacer a partir de hoy, es entender esta frase. Yo estoy en este lugar de manera temporal, pero voy a por mucho más. Quiero llegar a mucho más. Y quiere decir que mi realidad, el lugar de donde yo soy original, el lugar al que pertenezco, no es este. Es un lugar mucho mejor. Y estoy aquí de paso para coger fuerzas para llegar a donde quiero. Eso es lo que quiero que entiendas y que te quede bien grabado de esta semana de espiritualidad, de crecimiento interior y de crecimiento del corazón. Porque la energía más potente que existe en el ser humano es la energía del corazón. Y muchas veces nos pasamos el día
teniendo emociones y sensaciones que lo único que están haciendo es enturbiando y haciendo mucho más difícil que nuestra vibración pueda llegar al máximo número de personas. Bien, hoy te quiero hablar, en esta primera sección, te quiero hablar de secretos bíblicos, secretos, códigos de la Biblia referentes a la prosperidad. Mira, si hay una religión que ha tenido el máximo número de personas ricas en el mundo, y aún hoy en día es así, es la religión judía. Y la religión judía, algo que aprendí después de muchos años de estudiar cábala, de estar con los mejores profesores y de romperme la cabeza para entender qué era la cábala, pude hablar con ellos y me explicaron cosas increíbles. Algunas de ellas ya te las he explicado en todo este trayecto. Por ejemplo, el hecho de no criticar a una persona que tiene dinero. Ese es un principio muy cabalista. El segundo también lo dimos en la semana número 3, que es pedir dinero. ¿Cuántas veces se nos olvida pedir dinero? Oye, pide, quiero dinero. Los judíos, los hebreos, cuando hacen una oración, piden dinero y piden una cantidad de dinero. Quiero tanto dinero. Y es más, una parte de ese dinero también lo donan. A eso vamos a entrar ahora. Pero si hay una parte de la Biblia que nos puede servir mucho para entender acerca del dinero, y ya no solo del dinero y de la abundancia y de la prosperidad, sino básicamente entender acerca de nuestra vida y cómo nos pasan, cómo nos ocurren cosas negativas o cómo nos ocurren cosas positivas. Quiero que viajemos al tiempo del Antiguo Egipto, a la época de Moisés, porque ahí vamos a ver un relato de la Biblia que nos va a servir muchísimo para saber cómo atraer la vida que queremos y cómo precisamente no atraerla. El pueblo hebreo, si recuerdas, el pueblo hebreo vivía en esclavitud en Egipto, es decir, realmente eran la mano de obra del pueblo egipcio. Sin embargo, llegó un momento que tenían casa, tenían comida, tampoco estaban muriéndose de hambre, es decir, tenían unas condiciones bastante indignas, pero dentro de lo que cabe podían sobrevivir. Y Moisés viene como el líder de una revolución y les dice que tienen que salir de ahí, que básicamente tienen que llegar a la tierra prometida. Y el pueblo hebreo acepta y le sigue y marchan de Egipto y entran en el desierto. Este concepto de entrar en el desierto, que por cierto también lo encontramos en la Biblia, con Jesús de Nazaret cuando tiene que ir al desierto y pasa la noche oscura del alma. Realmente este es un momento que todos tenemos que pasar. Tanto si eres emprendedor como si eres místico o espiritual, todos hemos pasado en algún momento, un momento en el cual tenemos que dejar el confort de nuestra casa, el confort de la seguridad, de un trabajo, de una pareja, de un dinero, de vivir con tu familia, a la indeterminación, a la nada incluso, ¿no? Oye, he dejado un trabajo que, vale, igual no era el trabajo que más me llenaba, igual no me daba de comer, o sea, igual no era lo que más me llenaba, pero al menos era un trabajo. Ahora lo he dejado y estoy sin trabajo. Tengo dignidad, pero no tengo trabajo. Seguramente alguna vez te ha pasado alguna cosa de estas. O dejo a mi familia y me voy a vivir solo, pero luego vivir solo no es tan bonito como parecía, o me voy a otro país, emigro de mi país, ¿no? Y esto es lo que hicieron los hebreos, y esto es algo que tenemos que pasar todos. Pasar de la opulencia. Egipto es una tierra que representa el ego. ¿El ego por qué? Porque si te fijas, los faraones, toda la cultura egipcia, era una cultura de idolatría, era una cultura en la cual se idolatraba a los faraones, se les consideraba como dioses en la tierra, y si te fijas, los faraones iban llenos de oro y como muy de aparentar para los demás, ¿no? Y precisamente la salida de Egipto significa la salida del mundo del ego, del mundo materialista al mundo del espíritu, es decir, dejan la comodidad, la salida de la zona de confort. Y básicamente, si alguna vez te ha pasado, y por ejemplo, si eres emprendedor, yo hace 1 año y medio dejé mi trabajo y me lancé al emprendimiento, y seguramente te va a pasar lo mismo, vas a lanzarte a un desierto, vas a decir, bueno, ¿y ahora qué hago aquí? Yo me pensaba que esto iba a ser muy bonito, pero oye, esto hay que trabajarlo y aquí no hay nada. Como yo no haga nada, como yo no cree la situación, por eso este programa lo que queremos hacer es ponerte el chip, ponerte la programación para que seas un creador. Es decir, ¿qué tengo que hacer? Y eso es lo que les pasa al pueblo hebreo cuando van al desierto. Van al desierto, se encuentran que no hay nada y empiezan a preguntarle a Moisés, oye, ¿por qué nos has traído aquí? No estábamos tan mal en Egipto. Al menos en Egipto teníamos comida, teníamos un techo, teníamos un lugar donde descansar. Pero Moisés no pierde nunca la emuná. La emuná en hebreo significa la fe. Básicamente, Moisés era un visionario, era un líder y sabía que iban a algún lugar y que tenían que llegar a ese lugar, aunque en el momento no lo conseguía. Y esto es algo que quiero que entiendas también en tu vida. ¿Cuántas veces pruebas algo y no te funciona al momento? Y eso no quiere decir que no funcione, y eso no quiere decir que no te vaya a funcionar en un futuro. Algo que hace nuestra mente, y tú ya lo sabes, es generalizar. Si algo me ha fallado, significa que siempre me va a fallar, y eso no es así.
Entonces, ¿qué hace Moisés? Lleva a todo su pueblo a confrontar la soledad, lleva a confrontar la nada. No hay nada más duro que la nada. No sé si alguna vez has meditado, pero realmente meditar es duro porque te enfrentas a la nada y no hay nada más duro que la nada. Valga la redundancia. Entonces, un buen día, llegan a un lugar bello, con vegetación, rico, y dicen, oye, tal vez esta podría ser nuestra tierra prometida. Este podría ser el lugar que llevamos tanto tiempo buscando. Y Moisés envía a 2 exploradores a que vayan a ver ese lugar. Una vez llegan allí, estuvieron espiando qué hacían, cómo era ese lugar, quién lo habitaba, y volvieron al campamento. Allí le esperaba Moisés y todo el pueblo les esperaban ansiosos, pensando que ya había llegado el momento de dejar las penurias y básicamente de empezar a vivir una vida de prosperidad. Pero los 2 exploradores volvieron decepcionados, volvieron abatidos. Dijeron que habían visto personas que eran muy altos, que tenían mucha fortaleza, que tenían un gran ejército y que era imposible para ellos adentrarse en esa tierra. Cuando las personas, todo el pueblo hebreo, vieron a los exploradores y escucharon su versión, se pusieron a llorar. Se pusieron a llorar y a lamentarse. Estuvieron todo el pueblo lamentándose porque pensaban que ese iba a ser su momento, su gran momento de alcanzar su famosa tierra prometida. Moisés no entiende nada, ve la situación y simplemente se va al tabernáculo, que era el lugar donde se ponía en contacto con Dios. Y justo en ese momento se pone a hablar con Dios y este le dice lo siguiente: estoy muy enfadado y decepcionado con lo que habéis hecho porque os habéis lamentado antes de que ocurra una desgracia. Es decir, vosotros ni tan siquiera lo habéis probado. Simplemente habéis visto la situación difícil y habéis desistido de intentarlo. Y esto, familia, esto es lo más importante. Esto es una gran lección de la ley de atracción, de espiritualidad y de prosperidad. Nunca jamás hagas como los hebreos y te lamentes de algo antes de intentarlo. Nunca jamás te dejes guiar por opiniones de terceros que te digan: uy, es que esto es muy difícil, uy, es que montar una empresa es muy difícil, uy, es que crear tu marca personal es muy difícil, uy, es que hacer algo es muy difícil. Personas que tal vez solo lo han visto de lejos, como fueron los exploradores, simplemente lo vieron de lejos y no vieron de cerca. Simplemente crearon un prejuicio y ahora veremos de qué se trata. Lo que quiero decirte con todo esto es que los hebreos realizaron un pecado, que es el de lamentarse antes de que ocurra algo. Y Dios le dijo lo siguiente: si me hubieseis hecho caso, yo os puse la tierra prometida ahí delante, para que fueseis y para que la conquistaseis y os habríais quedado en la tierra prometida. Pero, como os habéis lamentado antes de tan siquiera intentarlo, os voy a conceder vuestro deseo. Es decir, os voy a denegar el acceso a Tierra Santa durante 40 años. Y esos son los 40 años que pasa Moisés y todo el pueblo hebreo vagando por el desierto. Cuidado, cuidado, cuidado con lamentarse algo antes de que ocurra. Cuidado con todas esas personas que están siempre diciendo que van a tener problemas antes de tenerlos. Con esas personas que se están lamentando antes de que ocurra. Y con todas esas personas que opinan sin haber profundizado en la situación. Este cuento bíblico también se puede transformar en algo a tu voluntad. Es decir, lo siguiente: si tú, en vez de lamentarte algo antes de que ocurra, celebras algo antes de que ocurra, es decir, lo celebras como si ya fuese tuyo, piensas y que ya es tuyo, que ya lo tienes, te alegras, abres una botella de vino, haces lo que sea, te pones a bailar, haces algo para definir que ya es tuyo antes de tenerlo, haces lo contrario que hizo el pueblo hebreo cuando llegó a Tierra Santa. Esa es la manera en la que Dios en la Torá explica cómo hacer la ley de atracción. Tienes que hacer todo lo contrario de lo que hicieron los hebreos. Y básicamente lo que les pasó a los hebreos es que se dejaron guiar por un demonio que se llama Amalek. Este es uno de los peores demonios que existen en el mundo. Se trata del demonio de la duda. Para la Cábala, la duda es un demonio. Cada vez que tienes dudas, cada vez que dices, pero es que no sé si hacerlo, es un virus, es un demonio y te posee, literalmente te puede poseer completamente e incapacitarte para realizar cualquier cosa. ¿Recuerdas que en los primeros capítulos vimos acerca de la tabla de emociones de David Hawkins y vemos acerca de que los grados más bajos de la escala de conciencia son la apatía, la vergüenza, la culpa? Literal, cuando Amalek te ataca, cuando la duda te ataca, cuando la duda te posee, acabas actuando con apatía, con inseguridad, con miedo. Es decir, acabas actuando desde la escala más baja de conciencia. ¿Y qué pasa cuando actúas en la escala baja de conciencia? Tu acción no es efectiva.
¿Qué es lo que tenía Jesús? ¿Qué es lo que tenía Moisés? ¿Qué es lo que tenían todos los grandes líderes? Actuaban desde una escala del amor, de la visión. Eran visionarios, eran profetas. Eran personas que impregnaban a los demás con su visión. El profeta, y me atrevo a decir hasta lo siguiente, el profeta a veces incluso miente, pero esa mentira se convierte en realidad. No sé si conocerás un experimento que se hizo en Estados Unidos, en el cual se cogió a varios niños en varios colegios que eran niños promedio, que tenían un coeficiente intelectual promedio. Y se les hizo creer que eran grandes genios. Se les hizo creer que tenían el mayor coeficiente intelectual de la nación. Y básicamente reforzaron esa idea durante todo un año. Lo curioso que pasó con eso es que, pasado un año, esos alumnos, y cada vez que se ha repetido, este experimento se llama el experimento del Pigmalión, cada vez que se ha repetido ha dado los mismos resultados. Esos niños habían mejorado muchísimo y eran uno de los primeros alumnos de su instituto después de hacerles creer que eran superdotados. Y esa es la faena del líder. Ese es el código de la prosperidad que podemos sacar de la Biblia. Es decir, voy a trabajar con mi emuná, con mi fe. La Biblia entera es un relato en el cual se pone en valor el poder de la fe, el poder de pensar y de hacer algo que no hay ninguna lógica por hacerlo. Nada en tu realidad te está diciendo que sea posible. Como el coronel Sanders, el fundador de Kentucky Fried Chicken, cuando empezó a emprender a los 65 años y estaba pobre y arruinado, realmente nada en su realidad le daba a entender que eso era posible, pero fue un visionario. Eso es lo que quiero que captes de este primer capítulo. La ciencia de convertirte en un líder, en un visionario, de dejar a Amalek. A partir de ahora, cada vez que sientas que tienes dudas, siéntelo como un demonio. Siente que la duda no existe, no puede existir, no tienes que darle un gramo de energía a la duda. Es decir, cada vez que dudes, piensa que estás haciendo grande un monstruo y que es mejor acabar con el monstruo cuando es pequeño. Entonces, en vez de duda, certeza. Certeza aunque no lo consiga. Certeza aunque no vayan las cosas como me gustaría. Certeza aunque no tenga ninguna certeza. Certeza falsa, pero certeza que un día se va a convertir en realidad. Y la vas a convertir en realidad a través de la persona en la que te vas a convertir y de la vibración que vas a tener. Para acabar con este capítulo, quiero que hagas el siguiente ejercicio. Simplemente quiero que cojas una hoja de papel y apuntes tu mayor duda, la mayor duda que tienes ahora mismo. Es decir, oye, no sé si me va a dar, si tengo dinero suficiente para hacer esto, no sé si puedo conseguir esto, no sé, esa duda, esas dudas que a veces tienes, un pensamiento que te bloquea. Y quiero que transformes ese pensamiento limitante, ese pensamiento de bloqueo, en un pensamiento de fe. Es decir, transfórmalo en una afirmación, en tiempo presente, una orden al universo. Por ejemplo, no sé si voy a tener dinero para ingresar a esa formación, lo voy a cambiar por voy a tener dinero para ingresar en esa formación. Lo voy a cambiar por tengo dinero suficiente y he ingresado en esa formación. Tienes que escribirlo en presente, en tiempo presente. Es como el cerebro mejor lo entiende. Y evita los verbos quiero, es decir, tengo, soy, sé que lo voy a conseguir. Básicamente con este ejercicio vas a empezar a entrenar tu cerebro y a ver como una gran bandera roja. Cada vez que tengas dudas, cada vez que tengas este sentimiento, esta sensación, cada vez que te lamentes de algo antes de que ocurra, entiende que estás poseído, entiende que tienes un demonio y entiende que eso va a traer situaciones negativas. Ya lo decía Henry Ford, tanto si crees que es verdad como si crees que es mentira, el universo siempre te va a dar la razón. Entonces tenemos que reprogramar nuestra mente para pensar en certeza, aunque no lo consigamos. Recuerda esta frase: el que nunca se rinde, nunca pierde. Un perdedor siempre acaba abandonando. Un ganador nunca se rinde. Te veo en la siguiente lección. Un abrazo. Chao.